Después de los atentados en París, una gran coalición está en marcha, pero tiene grandes dificultades para formarse y además enormes contradicciones internas. Vamos a hablar con el padre Luis Montes desde Bagdad, un misionero del Verbo encarnado, para que nos cuente cómo se ve toda esta situación desde Bagdad. Buenos días, padre Luis, un placer tenerlo con nosotros en Corresponsales en Línea. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, encantado de volver a escucharlo. Cuéntenos cómo está la situación en Bagdad, cuál es hoy la situación de los cristianos de Oriente. ¿Salieron? ¿Se pudieron ir algunos al exterior? ¿La situación está más calma allí? ¿Cuál es realmente lo que usted está viviendo? Mire, lo que pasa aquí en Bagdad es más o menos lo que pasaba hace un año y lo que pasaba hace 3, 5, 7 y 10 años. En Bagdad la violencia es permanente desde hace más de 10 años. Estamos hablando de un país, Irak, en el cual hay un promedio desde la caída del régimen de unos 20 atentados por día. Para que se dé una idea, en octubre nada más de este año hubo 128 atentados aquí en Bagdad. En un mes, 128 atentados. Todo esta ofensiva tan importante, tan islámico, no ha cambiado tanto la vida de las personas de Bagdad porque más o menos sigue todo igual. Estaban así antes y siguen así ahora. Ahora, lo que ocurre es que en el país ha sido un desastre porque han tomado esos territorios que por supuesto eso es un caos y la gente que vive bajo el dominio de ellos está sufriendo lo indecible, ¿no? ahora, ¿cómo se acostumbra la gente en Bagdad a vivir bajo esa interminable violencia? ¿Cómo sobreviven? Mire, la cuestión es así, cuando empieza una guerra, la gente se mete en su casa. Tampoco es seguro, mueren mucho en su casa, pero es lo que hace la gente normalmente. Después, con el correr de los meses, uno no puede seguir encerrado. Tiene que seguir la vida. Uno tiene que salir a hacer compras a la semana que empezó la guerra, porque si no, no tiene que comer. Y con los meses se restablecen las escuelas, se restablecen las universidades, la gente sale, que se transforma, uno se acostumbra, ¿no? Yo me acuerdo de esta anécdota cuando yo estaba en Belén durante la intifada, había habido un toque de queda de una semana entera. Terminado el toque de queda, dieron 3 horas para hacer compras, solamente 3 horas. Así que salimos todos los que estábamos en Belén a hacer compras, no teníamos nada para comer. Salieron todos, era un loquerío Belén de la gente haciendo compras, ¿sí? En un momento determinado estamos yendo hacia Benjara y vemos unas personas que aplauden a la puerta de una casa. Y era una novia que salía de blanco a casarse. Ella salía, iba a la iglesia, se casaba, volvía y seguía bajo el toque de queda. O sea, uno se acostumbra porque no le queda otra, digamos. Ahora, ante estos terribles atentados que hubo en París, ¿cómo fueron vistos por ustedes desde Bagdad? Cuando en realidad, como usted describe, todo el mundo está acostumbrado allá a estos hechos y se adapta. ¿Cree que los europeos van a cambiar el estilo de vida o no? Mire, yo creo, o sea, lo que he visto acá en Bagdad con la gente de la que he hablado de lo que pasó en París, estaban todos muy apenados. O sea, no, a pesar de que ellos están acostumbrados, me dio mucha pena de pensar que esto que ellos están viviendo hace tantos años se traslade a otros lados, ¿no? Por parte de lo que pasa en Europa, yo personalmente no creo que haya mucho cambio, porque estas cosas tienen un boom de noticias al principio y después se olvidan. Y de hecho uno lee noticias que son contradictorias, o sea, está probado que los bombardeos solamente no sirven para nada. Y sin embargo la respuesta del gobierno francés es más bombardeos del mismo tipo. O sea, no se está haciendo medidas de prevención en la sociedad europea para evitar la islamización extrema de los jóvenes. No se está buscando hacer llegar a una verdadera paz en Medio Oriente, porque la gente está saliendo acá porque, entre otras cosas, porque hay guerra. Si se lograse evitar esto, buscar políticas realmente inclusivas, ¿sí? Eso disminuiría. O sea, están tomando las medidas incorrectas. Pero además de eso hay que hacer un plan para Medio Oriente, como ha pedido el Papa desde el principio de este conflicto. Que en las Naciones Unidas se vea el mejor modo de terminar estas guerras. Quizás haya que usar ejércitos, sí, yo no lo niego eso, pero hay que hacerlo muy inteligente, no es simplemente que cada país tire bombas. O sea, no hay una coalición que incluya a las potencias de la zona,
no se fuerza a los países de la zona a buscar posiciones comunes para llegar a una solución. Padre Luis, ¿usted cree desde Bagdad que se ve un fortalecimiento o un debilitamiento del Estado Islámico? Lo que yo sí creo es que los atentados en Europa en realidad son una muestra de debilidad. Creo que el Estado Islámico se está viendo más débil y entonces tiene que producir estos hechos horrorosos afuera, porque ya no tiene el poder que tenía aquí. Es decir, realmente el ejército sirio está teniendo verdaderas batallas, verdaderas victorias contra ellos. Entonces tienen que trasladar la guerra a otro lado. Para mí esto en realidad es un signo de debilidad de este grupo. Ahora, ¿usted cree que es posible ese reencuentro de Irán con la coalición, teniendo por un lado a las monarquías del Golfo que se oponen fuertemente a Irán? Algunos es más dicen que esto es una guerra proxy entre Irán y Arabia Saudita. ¿Es posible incorporar de alguna manera a Irán y a sus tropas en el terreno en la coalición? ¿O de hecho eso está funcionando? Al menos hay que intentarlo, porque Estados Unidos hasta hace poco hablaba de Irán como el eje del mal y llegó a un acuerdo sobre el tema de la energía atómica. Pero además, aunque no salga en todos lados, Irán ya tiene tropas en Irak. Las principales victorias que ha tenido el ejército iraquí ha sido con el apoyo de tropas iraníes. Ahora, Padre Luis, el apoyo ese de tropas iraníes tiene... El apoyo de tropas iraníes tiene el apoyo también aéreo de los Estados Unidos, aunque nadie lo admita, ¿no? Exactamente, en cierto sentido, en Irak, no en Siria, pero en Irak, Irán y Estados Unidos están trabajando juntos. Lo que pasa es que ninguno quiere reconocerlo porque es mala política para sus gobiernos. Pero en la práctica lo han hecho. Entonces, eso hay que acentuar un trabajo en conjunto. Los principales objetores son Arabia Saudita, Turquía y Qatar. Hay que forzar a esos países a entrar en esta problemática. Si hubiese una mayor participación de otras potencias, una mayor coordinación, una aceptación de que Irán está haciendo un papel en esta región, y con la colaboración, por ejemplo, de Rusia, ¿sí?, cortando el flujo de dinero del Estado Islámico. El Estado Islámico hay gente que le compra el petróleo. ¿Por qué nunca se habla de eso? ¿Por qué no se hace una investigación? ¿Quiénes son los que compran el petróleo del Estado Islámico? ¿Y quiénes son? ¿Son Turquía? ¿Son Turquía y quién más? Yo no sé exactamente, por eso lo que habría que hacer es una investigación. Ciertamente hay gente en Turquía ahí metida, eso seguro, porque Turquía, el que hasta hace poco dejó pasar el Estado Islámico por sus fronteras como si fuese su casa. Pero lo que voy es que tiene que haber una investigación seria de la ONU al respecto. No puede ser que un Estado terrorista, un grupo terrorista, una pandilla de bandoleros siga recibiendo apoyo y eso no se corte. ¿Cómo cree usted, desde Irak, que este problema se podría solucionar? ¿O es que Erdogan está usando el flujo migratorio para conseguir poder para él, para conseguir mejores condiciones de negociación, para ser parte de Europa o para presionar a Europa? Ciertamente que nosotros conocemos personalmente gente que ha iniciado el viaje, incluso cristianos, arriesgando su vida, gente que está desesperada, pero sobre todo sirios, ¿no? Porque la mayoría de los refugiados son de Siria, ¿no? En una situación tan de guerra, esta gente desesperada va buscando otro lugar. Pero también está el hecho de que esto no es totalmente espontáneo, ¿no? O sea, había 2 millones de refugiados en Turquía en campamentos, y les han abierto las puertas y los han apoyado incluso económicamente para que se trasladen a Europa, ¿no? O sea, da la impresión de que Turquía está buscando, ¿sí?, jugar esa carta para presionarlo, porque pasó de golpe y no es algo puramente espontáneo, ¿no? O sea, ¿usted cree que hay una complicidad de Erdogan? Hay una complicidad de Erdogan para manejar los fluidos y migratorios y presionar a Europa. Sí, esta gente llega pagada, llegan con su tablet, con su celular de primera línea, ¿sí? La gran mayoría son musulmanes. Es un tema delicado. Europa tiene que ser inteligente, porque por una parte no puede dejar a la gente moviéndose a las puertas del continente, ¿no? Pero por otra parte tiene que recibirlos de modo ordenado e inteligente, buscando una real integración, no solamente amontonarlas, ¿no? Una real integración, pero además
viendo que no entren terroristas, porque evidentemente el ISIS está mandando gente de Europa por esta vía. Padre Luis Montes, misionero del Instituto Verbo Encarnado en Irak, muchísimas gracias por esta conversación con Corresponsales en Línea y como siempre, hasta siempre. Gracias a ustedes, ha sido un gusto, saludos a todos. Que Dios los bendiga.